me gusta mucho que la Biblia nos deje ver cómo eran las celebraciones en la iglesia primitiva. Ahora que Claudia estaba hablando en lenguas espirituales, el Señor me daba la interpretación de algo, y lo único que yo escuchaba era: enciendan, aviven, enciendan, aviven, hagan arder. Era lo que yo escuchaba. Y era como sentía el corazón de Dios embalado. Y cuando digo embalado me refiero a quizás la atmósfera en la que Él quiere que nosotros nos mantengamos. Y luego yo escuchaba ya en mi espíritu propio, escuchaba que Él decía: comunidad profética de oración. O sea, que en su misma boca estaba el nombre de nuestra comunidad. Y la repetía: comunidad profética de oración. Ese fue el nombre que les di. Y para mí eso tiene mucho significado porque en las lenguas espirituales estaba diciendo: aviven, 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 despierten, despierten, hagan encender. Y precisamente el tema parece aburridor, pero me parece interesantísimo. Algo de esto, bueno, no, de esto hablé, pero ya el manual completo, ahorita en Barranquilla. Y yo siento que Dios me llevó más a hablarme a mí que lo que llevó a hablar a los demás hermanos. Yo creo que todos fuimos edificados, pero yo siento que en esta ocasión Dios habló mucho a mi espíritu, porque mientras empezábamos celebración allá en Barranquilla y mientras de una u otra manera Dios nos permite llevar un granito para que el culto del sábado y el culto del domingo en la mañana se reiniciara o se activara, porque ellos ya tienen mucho. Pero en lo que hoy voy a hablar, pues uno también piensa, ¿no? Y uno dice, la comida que tú llevas afuera debería de estar en tu nevera, en tu refrigerador. La comida que uno lleva afuera, cada salida que Dios nos permite hacer a alguna ciudad o algún país, de una u otra manera es de bendición. Pues yo creo que es de bendición porque vuelven y me invitan, es de bendición porque pagan tiquetes, es de bendición porque aún quieren que regresemos. Ahorita hay conversaciones para regresar a Venezuela, hay conversaciones para ir a Texas, y de allí sí me traigo mis botas. Yo le traigo unas también a Richie, de piel de culebra. Sí. Entonces, y hay muchos lugares donde vamos a ir. Y uno dice, pero llevamos muchas cosas, eso debería de comerse también en nuestra casa. Y me gusta mucho cuando nos poníamos a estudiar el fin de semana en Barranquilla, cómo era el culto en la iglesia primitiva. Cómo era el culto, cómo era la celebración en la iglesia primitiva. Y solamente quise tomar 3 versículos de todo el manual, quise tomar 3 versículos y de ahí solamente hacer una breve enseñanza de cómo era el culto. La Biblia da vestigios. La Biblia nos deja ver cómo eran las escuelas proféticas de Samuel, cómo eran las escuelas proféticas de Eliseo, cómo eran las escuelas proféticas que manejaban los profetas en el Antiguo Testamento. Y uno dice, qué tremendo. O sea, uno dice los hijos de los profetas, las compañías de los profetas, y uno pensaba que eran un poco de vagos que se metían al monte a perder el tiempo o a meditar. Y era toda una escuela sistemática. Las compañías y las escuelas de los profetas
era algo muy sistemático, tenían muy organizada su comida, su devoción, sus estudios, qué estudiaban, sus horarios. Entonces, asimismo, la Biblia nos deja ver a nosotros también cómo eran los cultos o qué Pablo pensaba de las celebraciones en el Antiguo Testamento. Y si bien es cierto que el Espíritu Santo está hoy en nosotros, igual como lo estuvo en la iglesia primitiva, también es cierto que el Espíritu Santo quiere que nosotros, más que ser como la iglesia primitiva, sí experimentemos como la iglesia primitiva experimentaba el Espíritu Santo. Y el primer pasaje al que me quiero remitir es 1 Corintios 14, 23. 1 Corintios 14, 23. 1 Corintios 14, 23. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Yo tengo aquí la Reina Valera, pero voy a estar leyendo distintas versiones. Pero la Reina Valera dice, y si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. 1 Corintios 14, 23, 25. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Lo primero que nos deja ver la iglesia, la Biblia, es la importancia de que, si pues toda la iglesia se reúne, amados, hay una convocatoria, hay una unción que se suelta cuando usted y yo nos reunimos. Amén por las redes, amén por los hermanos que están conectados, los que viven fuera de la ciudad porque no pueden venir, pero hay una unción tan especial. Y la Biblia, vamos a verlo en los 3 versículos, vamos a ver cómo el apóstol Pablo insiste, si pues toda la iglesia se reúne. Hay una unción colectiva cuando nos reunimos. Hay una unción colectiva cuando adoramos, hay una unción colectiva cuando compartimos un café, hay una unción colectiva cuando adoramos. Yo sentí hoy una unción colectiva, me dicen que la semana pasada, que fue en ese mismo nivel. O sea, el grupo de alabanza dejó de pecar o se están metiendo con Dios porque algo están haciendo, pero se están metiendo. Y la idea de la búsqueda de Dios es que se manifieste el Señor. Entonces, me llama profundamente la atención, me llama tremendamente la atención que la Biblia insista una y otra vez y diga, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. La importancia de congregarnos, la importancia de reunirnos, la importancia de juntarnos. La Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos con armonía. Y creo que si usted se va a la prédica de hace algunos años que han estado enviando algunas porciones que dice sin dejar de congregarnos, creo que allí vamos a encontrar el gran valor de reunirnos y de congregarnos. Entonces dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, incrédulos, ¿no dirán estáis locos? Pero si todos profetizan, en el culto del Nuevo Testamento, los dones, sobre todo los dones de inspiración o los dones vocales, era altamente importante, era muy, muy, muy importante los dones. La manifestación de los dones dentro de la celebración. El hablar en lenguas, el interpretar las lenguas, el profetizar. Eran dones que estaban dentro de la celebración. Y lo más tremendo era que no eran dones inalcanzables, sino que hace parte de ese grupo de dones que la Biblia dice que si alguno lo quiere, pídalo. El hablar en lenguas, el profetizar y el interpretar lenguas, la Biblia dice, hay pasajes específicos que dicen que si usted quiere esos dones, usted los puede pedir. Entonces hay que perder un poco de miedo
a experimentar los dones del Espíritu Santo. Hay que anhelar y hay que buscar, y como iglesia y como pastores tenemos que buscar que la iglesia de entrada primero sea llena del Espíritu Santo. Porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Porque si no está el Espíritu Santo en medio nuestro, pues no se pueden manifestar los dones. Si el Espíritu Santo no nos llena a nosotros, no se pueden manifestar los dones. O si mantenemos o caminamos en pecado, pues pueden estar el Espíritu Santo en nosotros, pueden estar los dones, pero el Espíritu Santo está contristado. Pero la Biblia dice, o la Biblia nos enseña, que cuando se reunían, Pablo dio protocolo. Si la iglesia pues se reúne, Pablo da el protocolo de si hablan en lenguas, de pronto algún nuevo llegará y dirán, esos están locos. Pero si profetizan, algunos hermanos piensan que esa palabra profetizar allí es predicar. Pero cuando usted se va a la palabra griega pero si todos profetizan, allí la palabra no está usando de predicar el evangelio, sino que está hablando de la manifestación de los dones, o se trae una revelación nueva o un conocimiento acerca del futuro. Entonces, de entrada, este pasaje nos deja ver y dice, si pues toda la iglesia se reúne. O sea, estamos hablando de una ¿qué? De una reunión, de una celebración, de un culto. Y Pablo estaba diciendo, y si empiezan a hablar en lenguas y empiezan a profetizar, entonces allí la gran importancia, uno, de reunirnos. Dos, la gran importancia de darle libertad a los dones del Espíritu Santo. Obviamente más adelante vamos a tocar un poquitico en los grupos o en teleios, vamos a sacar un espacio para tocar un poquitico de protocolo profético. Para que alguien esté allí atento, por ejemplo, si alguien tiene una palabra profética, alguien escuchó algo de parte de Dios, porque cualquiera de los que estamos aquí puede escuchar algo de parte de Dios. ¿Qué hago yo con eso que escuché? Bueno, por teocracia asignemos a Senia como la encargada de protocolo profético en la iglesia. Pues es que la que más se congrega. Entonces necesitamos a alguien que esté a toda hora y en todo momento. Y pues me parece que es una mujer con uno que otro don del Espíritu. Entonces podemos asignar. ¿Usted recibió algo? Acérquesele a Senia. Senia, escuché esto, oí esto. Senia tendrá la capacidad de discernir, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Doy paso o no doy paso? Pero después tocamos un poco más eso. Ahora la importancia es saber que en el culto de la iglesia primitiva, lo primero que se esperaba era ¿qué? La manifestación de los dones del Espíritu Santo. Me gusta porque 1 Corintios 12:7, en la versión Dios habla hoy, nos dice que los dones del Espíritu Santo eran la prueba de la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Qué tremendo eso. Mire cómo dice 1 Corintios 12:7. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. O sea, los dones del Espíritu Santo eran la ¿qué? Eran la prueba de la presencia. En la Reina Valera dice a cada uno Dios le da la manifestación para provecho. Pero en la Dios habla hoy dice que los dones del Espíritu Santo es la prueba de la presencia del Espíritu. O sea que una de las pruebas de la presencia del Espíritu Santo en medio de cada uno de nosotros son los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo, pastor? Yo puedo, ¿en mí se pueden manifestar los dones del Espíritu Santo? Sí, claro. Pastor, como nos han enseñado antes, ¿un don? No, nadie puede tener un solo don. Nadie puede tener un solo don. De 2 para arriba. Porque cuando uno estudia los dones del Espíritu Santo se da cuenta que para la sanidad se manifiestan varios dones, el don de sanidad, el don de discernimiento o el don de palabra de sabiduría. O sea, los dones por lo general trabajan en pareja y en ocasiones en tripleta. O sea, que el que tiene el don de sanidad, por lo general, tiene el don de discernimiento, o Dios le ha dado el don de discernimiento o el don de palabra de sabiduría. El que tiene el don de milagros, tiene el don de sanidad, pero también el don de fe. El que tiene el don de discernimiento, por lo general, tiene el don de profecía o tiene el don de interpretación de lenguas. Entonces, los dones trabajan en grupos, en tripletas, y dado el caso, toda persona se puede mover
en los 9 dones del Espíritu Santo. Dado el caso, porque la Biblia dice que esto es de acuerdo a la ¿qué? A la fe. Obviamente, la importancia de que todos tengamos uno que otro don y nos acompañemos y todo. Pero dado el caso, cualquiera puede manifestar Dios a través de él los dones de sanidades. Imagínense que alguien aquí se nos esté muriendo y el que tiene el don de sanidades viene por Transmilenio y entonces oramos por él. No, solamente están los que hablan en lenguas. Ok, entonces hablemosle en lenguas mientras que llega el que tiene el don de sanidades. Y la Biblia nos deja muy claro. La Biblia nos deja muy claro la importancia de que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en cada uno de nosotros. Por eso dice la Biblia, y Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho de todos. O sea que los dones no son individuales, los dones no son egoístas, sino que está el don de profecía, el don de palabra de ciencia, el don de sabiduría, el don de fe, el don de milagros, pero eso es para provecho de todos. Entonces, tenemos que perder el miedo, tenemos que afianzarnos en el Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros, los dones del Espíritu Santo. No es fácil, pero me acuerdo que hace muchos años el Espíritu Santo habló a mi espíritu y me dijo, ¿quieres que yo te use? Sí, Señor, yo quiero que me uses. Y yo escuché que el Señor habló a mi espíritu y me dijo, pierde el miedo al rechazo y el miedo al ridículo. Si no pierdes el miedo al rechazo y no pierdes el miedo al ridículo, yo no te puedo usar. Y déjeme decirle, tuve que pasar muchos tiempos de vergüenza, tuve que pasar muchos tiempos de ridículo, hice en muchos casos el ridículo, pasé vergüenzas, pero ¿sabe una cosa? A medida que fui perdiéndole el miedo al rechazo, y al miedo al ridículo, empieza uno a dejar que la fe empiece a fluir un poco más. Oremos por el enfermo, vamos a orar por él. Se murió, ok, es que yo no sano, yo oro, el que sana es el Señor. Para muchos será un ridículo, para muchos será una vergüenza, ok, no, eso no nos va a detener. En mi vida ministerial, yo he operado en los 9 dones del Espíritu Santo. Ahora, si usted me dice a mí, pastor, ¿cuáles son los dones que más continuamente operan en usted? Yo le voy a decir a usted, ok, yo he operado más continuamente en los dones de inspiración y en los dones de revelación. Pero dado el caso y dada la necesidad, hemos visto milagros, hemos visto sanidades, hemos visto mujeres sin útero, orar por ellas en el nombre de Jesús y volver a recuperar el útero. Una mujer que no podía, una pareja que ellos dos eran viudos, se volvieron a casar y ella, no sé por qué razón o por qué circunstancia, él tenía la vasectomía. Ok, estoy confundiendo el testimonio, perdón. Era una pareja, ellos, por X o Y razón, él tenía vasectomía, ella no tenía útero por una enfermedad que había tenido. Ok, él era viudo y por X o Y razón en la relación anterior había quedado un hijo, pero se había hecho la vasectomía. Y ella por una enfermedad le habían quitado el útero. Cuando oramos por ellos en el nombre de Jesús, ellos dan a luz y tienen trillizos. Dice la Biblia que son más los hijos de la estéril que los que dan a luz. Tuvieron trillizos. Ella sin útero y él con vasectomía tuvieron trillizos. Ella vuelve a quedar en embarazo y tienen uno más y quedaron con 4. Después de él tener vasectomía y después de ella no tener útero. Entonces, hemos visto los dones de sanidades, hemos visto los dones de milagros recreativos, hemos visto dones en muchos lugares, pero si usted me dice a mí, pastor, ¿cuáles son los dones que más comúnmente se manifiestan a través suyo? Yo le voy a decir los dones de inspiración y los dones de revelación. No es fácil pensar uno, ay, pero orar, profetizar, orar por un enfermo. Pastor, yo tengo el don de liberación. La liberación no es un don. Porque recuerde que la liberación es un asunto de autoridad más que de poder. Los dones son un asunto más de poder que de autoridad. Entonces se necesita una pérdida del miedo al rechazo y del miedo al ridículo. Y confiar, amados, confiar que Dios le quiere usar a usted también.
Si estamos hablando de los dones de inspiración, estamos hablando del don de profecía, estamos hablando del don de lenguas y del don de interpretación de lenguas. Si estamos hablando de los dones de revelación, estamos hablando del don de palabra de ciencia, del don de palabra de sabiduría y estamos hablando del don de discernimiento de espíritus. Y si estamos hablando de los dones de poder, pues estamos hablando del don de fe, del don de milagros y del don de sanidades. Pero la Biblia, por lo general, Pablo, en las celebraciones, Pablo siempre está hablando sobre todo de los dones vocales, que son los de inspiración y los de revelación. Entonces, ¿qué es un don en su vida? No estamos hablando de talentos. Un talento, yo sé que tocar la guitarra, yo sé cantar, eso no es un don, eso es un talento que usted tiene que cultivar. Los dones, la Biblia dice que son manifestaciones. Las manifestaciones usted no las cultiva. Los talentos usted sí los cultiva. Entonces, Pablo está hablando de manifestar los dones. Entonces, todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, llenos del Espíritu Santo, en nosotros se pueden manifestar los dones del Espíritu Santo. Pero a veces uno se queda pensando, y si no pasa nada, y qué vergüenza, y qué pena, y qué horrible. Pues no, amados. Lo bueno de anhelar la llenura del Espíritu Santo y lo bueno de tener comunión con el Espíritu Santo es que la Biblia dice que el Espíritu Santo, o que el Espíritu, que no nos fue dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versiones un poco más antiguas dicen que el Espíritu Santo, cuando viene sobre el cristiano, le quita la cobardía y se la cambia por poder, amor y dominio propio. Entonces, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, o cuando uno tiene comunión con el Espíritu Santo empieza a quitarte la ¿qué? La cobardía, la cobardía, la cobardía. Y empieza a llenarte, a cambiártela. ¿Por qué? Mire qué cambio tan tremendo. Que a usted le digan, le quito la cobardía y se la cambio por poder, amor y dominio propio. ¿Usted quiere ese cambio? Pues obvio. Como si le dijeran a usted, si usted cambia el peso por un dólar. Usted dice, pues obvio. Y si por €1, pues usted dice, como está la cosa, pues claro que yo lo cambio. Entonces, el Espíritu Santo nos quita la cobardía. Hace algún tiempo, mi hijo Simón le costaba orar en público por los alimentos. Y él se tapaba la boca en los restaurantes y él oraba y miraba para todos los lados. Y un día yo le llamé la atención y le dije, hijo, no. Hijo, no. No sé los demás a quién le oran, pero tú y yo le oramos a Dios y le damos gracias por los alimentos que pone en nuestra mesa. Yo llegué a la casa y en un tiempo de oración el Señor habló a mi espíritu y me dijo, ¿sabes quién te quitó a ti la cobardía? Yo te quité a ti la cobardía. ¿Y tú piensas que con un regaño se la vas a quitar a tu hijo? Yo esperé por años para quitarte tu cobardía. Entonces yo dije, claro, el Señor me aguantó hasta que era un tontolón de más de 20 años para quitarme la cobardía, y yo quería quitarle la cobardía a mi hijo de un escobazo. El Señor me dijo, yo te tuve que aguantar tu cobardía, y tú piensas que... Entonces empecé a hablar más bien con él otras cositas. No, hijo, mira, la gratitud, y en la casa marcamos mucho la gratitud de todo. Ok, ya poco a poco, Simoncito, vamos a orar, ok, es más, él toma la iniciativa, vamos a orar por los alimentos, y es más, uno tiene hasta una cucharada en la boca, y él dice, ¿y no oramos por los alimentos? Entonces dice, bueno, porque venimos con ese espíritu de cobardía desde el vientre de nuestra madre. Entonces, en los dones o en los cultos del antiguo, de la iglesia primitiva, lo primero que se manifestaban eran ¿qué? Los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Hablar en lenguas, ok. Y el que hable en lenguas pida poder interpretarlas. Y si no, que haya alguien que las interprete. Y pastor, yo recibí un sueño en el culto. Robert un día recibió un sueño en el culto. Todavía no hemos entendido cómo Robert recibió un sueño. Yo me acuerdo de los sueños de Robert mucho. El que es fiel en lo poco, le pondré sobre mucho, nos dijo Dios. ¿Una visión? No, eso fue un sueño. Él me dijo, pastor, yo tuve un sueño. Yo dije, así sería la celebración ese día, que
le dio tiempo a Robert para soñar. Pero de ahora en adelante, no más sueños en el culto, de ahora en adelante, visiones. Visiones. Más bien de la casa traigan los sueños, ¿vale? Y las visiones aquí en el culto. Me llama mucho la atención también 1 Corintios 14:26. Estamos estudiando un poquitico cómo es el culto, cómo era el culto en la iglesia primitiva. Y nos vamos a encontrar en todos los versículos esta constante. Mire, se la voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, otra vez el apóstol Pablo marca la pauta cuando se reúnan. Cuando se reúnan. Hay una atmósfera. Hay una unción cuando nos reunimos. Hay una unción, hay un no sé qué, un no sé algo. Hay una unción de cuerpo. Hay una unción corporativa. Recuerde que la iglesia es el cuerpo místico de Jesús. Y la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, luego llega a las barbas y después a las vestiduras. Porque recuerde que la unción, por ser líquida, se tiene primero que ungir desde arriba y luego empieza a caer hacia abajo. Se necesita un gobierno, se necesita una autoridad. Siempre se necesitará un gobierno y una autoridad sobre la cual se derrame, porque lo que se derrama sobre la autoridad, se derrama sobre la barba y se derrama sobre ¿qué? Sobre las vestiduras. Y dice, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará. Otro enseñará. Otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado. Otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. O como dice la Reina Valera, para edificación. Este es el listado más completo que Pablo nos da. El rey David en los Salmos nos deja ver todo esto. Pero en el Nuevo Testamento, ese es uno de los pasajes más claros de lo que Pablo dice, cómo debe de ser la celebración o lo que era una celebración de la iglesia primitiva. Y mire con lo que empieza. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará la alabanza, la música, la adoración. Mire cómo Pablo marca de entrada la adoración, la alabanza, la música. De allí que hay una gran demanda sobre los músicos. Una gran demanda para generar, usados por el Espíritu Santo, generar esta atmósfera. La atmósfera que hoy se generó, no es como dicen en algunos lugares, vamos a cantar 3 rápidas, 2 lentas. Y uno dice, ¿en serio? 3 rápidas, 2 lentas. Uno no sabe si están llamando a las de danza o qué, pero 3 rápidas, 2 lentas. Y le llaman 3 rápidas a alabanza y 2 lentas adoración. Y uno dice, en un lugar donde le llamen a esto 3 rápidas, 2 lentas, lo que están buscando es que la adoración o la alabanza sean la antesala o sean los teloneros de la prédica. Y resulta ser que en el culto, en la iglesia primitiva, la prédica era parte, pero no lo era todo. Y a veces hay hermanos que dicen, ok, por lo menos alcanzo a llegar a la prédica. ¿Alcanzas a llegar a la prédica? Pues bueno, o sea, por lo menos llegaste. Pero déjame decirte, no es alcanzar a llegar a la prédica, es llegar a la celebración. Por lo general, a mí me dicen, pastor, lo recogemos en el hotel a las 7. Y yo, ok. ¿Y el culto a qué horas empieza? A las 6, pastor. Pues yo, o sea, me recogen a las 7 y el culto empieza a las 6. Sí, pastor, pues para que no tenga que esperar todo el tiempo allí en la alabanza y la adoración. Y yo no, o sea, entonces recójame faltando un cuarto para las 6. Porque si yo vengo a ser parte de la celebración, yo vengo a adorar a mi Señor.
Cuando voy a algún congreso acompañado con otros ministerios, no les juzgo, allá cada uno como fueron enseñados, pero yo asisto a la plenaria del uno, a la plenaria del otro, a la plenaria del otro. Hay otros hermanos que llegan a la plenaria suya. Y en el punto preciso donde los van a llamar. Eso es una falta de respeto al culto, a la celebración, a la adoración. Porque es que la adoración no es el preámbulo, la música no es el preámbulo del predicador, como si el show principal fuera el predicador. Usted quiere ser parte de la celebración, usted quiere venir a fluir, quiere ser ministrado. Hoy en medio de la celebración habían lágrimas, hoy en medio de la celebración había adoración. El momento de quitarnos los zapatos. Fue un momento celestial. Y nos perdemos de todo lo demás. Pero es que, pastor, el hermano de allá llega a esa hora. Ah, ese es el hermano de allá. Los que queremos algo con Dios, los que queremos salir ministrados, llegamos a alabar y a adorar. Por eso dice aquí, cuando se reúnan, uno de ustedes cantará. Me gusta ese uno de ustedes, porque quiere decir que el culto no lo hacen dos o tres, sino que el culto lo hacemos todos. Ah, que hay una cabeza. Ah, bueno. Que de ahora en adelante la encargada de protocolo profético en la iglesia es Senia. Ah, bueno. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene una revelación, si usted tiene una visión o usted tiene un sueño, usted se dirige a Senia y le cuenta a Senia y le dice, Senia, mire, recibí esto. Y Senia, Dios le dará la capacidad de discernir, es de Dios, no es de Dios, es para decirlo en ese momento, no es para decirlo en ese momento, es para orar, no es para orar. Lo paso, no paso. Le comento al pastor, no le comento al pastor, le comento al pastor, no le comento a la pastora. ¿Hace parte esto de lo que está sucediendo en este momento? Pero dice el apóstol Pablo, uno de ustedes. Obviamente tiene que haber un gobierno en el culto. O sea, tiene que haber una autoridad en el culto. Pero dice, uno de ustedes. Uno cantará. Uno de ustedes cantará. Otro enseñará. Ah, bueno. Yo hace rato no predicaba en esta iglesia, ¿cierto? Hace rato no predicaba en esta iglesia. Me gusta visitarlos. Yo soy como algunos presidentes que ama tanto este país que lo visita muy a menudo. Hace rato no veníamos, porque bueno, también veníamos con Elías Sal de tu Cueva, que no tuvimos celebración, pero estuvimos allá en Elías Sal de tu Cueva. Pero qué bueno saber que no. Yo siempre le digo a los que me dicen, ay, pastor, yo le digo, hermana, extrañenme, pero no me necesiten. Extrañenme, pero no me necesiten. Cualquier anciano que se para aquí a predicar tiene lo suyo. Me dijeron que el sábado pasado eso fue, que la pastora los dejó ir a las 7:10, o sea que no era asunto mío. Que era a las 7:10 y que ungió y que oró por cada uno. Dice uno, ah, bueno, esa es la idea, que te extrañen, pero que no te necesiten. Si se para aquí Luis, si se para acá Richie, si se para acá Senia, si se para acá Helber, si se para acá la pastora, si se para acá Claudia, quien se ponga aquí, todo lo que enseña hace parte de algo que Dios quiere hablar y revelar. Entonces dice, uno de ustedes cantará, otro enseñará, pero viene aquí otra vez lo mismo de los dones en 1 Corintios. Viene lo mismo. Dice, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado. Ah, qué bueno. Qué bueno saber que hasta las revelaciones se pueden traer de casa. Porque no toda revelación se tiene que dar en el culto. Qué bueno saber que las revelaciones se pueden traer de casa. Otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado. Otro hablará en lenguas como en la celebración. Pero para hablar en lenguas tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y dice, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice.
Entonces ya estamos hablando del don de profecía, estamos hablando del don de inspiración, estamos hablando del don de inspiración, estamos hablando del don de hablar en lenguas, está el don de interpretación en lenguas. Pero también estamos hablando de una palabra de revelación. Mire todo lo que hacía parte del culto de la iglesia primitiva. Y uno a veces viene aquí o venimos a nuestras celebraciones, por lo general las comunidades cristianas por lo general vienen a las celebraciones a cantar, pasar al predicador, avisos y para afuera. Y dice uno, ven, ¿y en dónde es la parte de hablar en lenguas, dones? Y que si llega un indocto o un incrédulo y su corazón es manifiesto, ven, ¿dónde es eso? Eso es en Hechos de los Apóstoles o en Hechos del Espíritu Santo. Eso deberíamos de manifestarlo acá. Y luego dice, hablar en otro interpretará lo que dice. Y dice, ven, ¿dónde fue eso? Luego llegamos a otras iglesias, un tris más avivadas, entre comillas, donde todo lo sobrenatural es exclusivo del pastor principal. Él es el que sana, él es el que libera, él es el que ora desde el púlpito. Y dice uno, aleluya, amén. Pero ven, lo sobrenatural ya no es exclusivo de uno. Lo sobrenatural es para todos. Es que yo voy a la de allá y la de allá solo se dedica a la palabra y buena adoración. Ok, hace parte la palabra y buena adoración. Qué bien. Yo voy a la de allá y ¿qué encuentro? No, yo voy a la de allá y encuentro que el pastor ora por los enfermos y se sanan. Qué bien, los dones. Pero ¿y los demás hermanos? Entonces, si ven cómo Pablo nos está diciendo, ven, uno de ustedes cantará, otro hablará en lenguas, otro. O sea, las celebraciones ¿de qué? De todos. Como dice el apóstol Ronnie Chávez, quien participa del culto, ministra. Todos somos llamados a ministrar. Todos hacían parte de la celebración. Reunirse, congregarse era parte vital de la edificación, la llenura, la administración, la impartición. Lo sobrenatural era para todos, no había exclusividad. Porque ahora hemos dejado lo sobrenatural exclusivo de 2 o 3. Y resulta ser que cuando Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, y hablarán nuevas lenguas, y tendrán sueños, y tendrán visiones. Entonces uno viene y dice, ven. O sea que cuando el Espíritu Santo venga, Él le va a quitar la exclusividad de lo sobrenatural a 2 o a 3. ¿Y se la va a dar a quiénes? A todos. Porque es que profecía, sueños y visiones era exclusivo de los profetas o de los sacerdotes. Ahora la Biblia está diciendo, cuando venga el Espíritu Santo, todos profetizarán. O sea que cuando viene el Espíritu Santo, le quita la exclusividad de lo sobrenatural a 2 o a 3 y se la da a ¿quiénes? A todos. Todos podemos profetizar. Todos podemos hablar en lenguas. Todos podemos interpretar a quien el Espíritu le dé. Solo que estamos acostumbrados a que lo sobrenatural sea un asunto más de efectos especiales. Marvel, DC Comics nos ha enseñado que lo sobrenatural, hay una sección que dice allí, efectos especiales. Y resulta ser que lo sobrenatural no es producto de efectos especiales, es producto del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Entonces ven que no está todo el conjunto. Unos solamente oran por enfermos y se sanan y Dios los utiliza, pero por lo general se les olvida que el culto es un asunto ¿de qué? De todos, no de una sola persona usada por Dios. Y hay donde usted profetiza en un lugar de estos o en una comunidad de estas. Hey, hermano, por favor, aquí el pastor profetiza, el pastor es el ungido y su esposa y ya. Pero Pablo aquí no me está diciendo eso. Pablo aquí me está diciendo es, uno de ustedes cantará, otro. O sea, todos hacemos parte de la celebración. La adoración, las alabanzas, la música, siempre ocupaba el primer lugar. Y me gusta mucho porque Pablo empieza, uno cantará, el otro enseñará.
La adoración era parte vital, parte importantísima. No dos rápidas, no dos lentas. A mí este modelo de guitarra que le permite a uno fluir, ir, venir. A mí este modelo de saber que con la guitarra se puede fluir, dice uno, ah, bueno, le tocará a Helber ensayar un poquitico más canciones. Le tocará a Liana empezar a tirar a Paula, porque Paula tiene piano, tiene ukelele, tiene de todo, pero a mí me dicen que Paula toca, yo no creo hasta que no la tenga que adelante ministrando. Dejar de cantar Pueblito Viejo y dejar de cantar Pablito de Miscuitas, de Casas Pequeñitas. Ya que la niña deje cantar esas y aventarla acá. Yo me acuerdo que el apóstol Julio Celi en Medellín, él empezó con un grupo de alabanza de puros pites. Y las tiró de una vez. Alguna vez yo asistí a un culto de ellos, no, la china agarrando el acorde, la otra con la tecla donde no era, pero no decía nada, es su grupo de alabanza, Ahorita uno, o la vez pasada que fui, ahora uno y las escucha y uno dice, ah, mire, claro, es que hay que aventarlas para que empiecen a... Pero yo me acuerdo que eran unos pites que metían el dedo donde no tenían que meterlo, que estaban, era más así sudando y mirándose. No, ya ahorita tocan con los ojos cerrados. Y uno dice, ah, pero se atrevieron. Ya tiene seña que ir lanzando un poquitico más a Gaby. Tiene que ir lanzando un poquitico más. O sea, ¿de dónde salen nuestros músicos? Nuestros músicos tienen que salir de nuestros pelados. Con Claudia, hay un joven llamado Cristian, músico, graduado, profesor, y va a poder estar acompañándonos entre lo que él más pueda, un sábado sí, un sábado no, un sábado sí, un sábado no. Pero los sábados que él no esté, tiene que ver la misma unción que cuando él esté. Con guitarra, con una guitarra, con un piano. No es que vayamos a... tenemos hoy al pianista, avivamiento, no tenemos hoy al pianista, solo está Helber. No, yo tengo que hacer el trabajo sucio y tengo que decirle a la iglesia porque no faltará, voy a ir, yo solamente voy el día que vaya el pianista. Y se nos olvida que nuestro Helber también hacía descender la presencia del Señor. Usted sabe que Helber, la guitarra, el piano y no sé con qué toca la pandereta, pero no se nos puede olvidar que acá tenemos nuestros músicos. Y Helber toca la guitarra, Fabián toca la guitarra, que no son pues el Quintana. ¿Cómo se llama Quintana? No es Santana, Quintana. Es que hermano, yo esa música no la escucho, entonces. No será Helber, ni será Helber el Santana, pues, pero con esos hacían descender la presencia de Dios. Pero entonces tenemos que aprovechar a Cristian. ¿Sabe para qué tenemos que aprovechar a Cristian? Para formar. Y Cristian, ¿y cuánto es? ¿Y cómo es? ¿Y cuánto nos cobra por 2 flacas? Y que nos cobre por una, Paula y Gaby. Entre esas 2 sacan una. Ay, el pequeñito también. Y si sabe tocar guitarra, que le enseñe. No, Cristian va a salir luqueado. Que Dios nos dé para todo eso. No, pero ¿sabe cuál es la intención de esto? Saber que de dónde salen los músicos. Los músicos tienen que salir de nuestros pelados. Que Simón, que Pablo un día esté en la batería, en nuestra batería. Que Simón un día esté con la guitarra. Don Néstor le compró ukelele. No, esa china tiene allá. Morcho, los instrumentos de la iglesia están donde Liana. Allá los tenemos todos guardados. Y que ukelele y que todo eso. Anoche, y ayer que estábamos en la reunión de intercesión, estaba intentando sacar el Señor es mi pastor. Pero, ¿y cómo, amados? ¿Cómo? Hay que lanzarlos. Hay que empezar a sacar a esos muchachos acá. ¿Por qué? Porque son ellos los que empiezan a cogerle pasión y adoración.
Y entonces yo le dije a Paula, y entonces que después aprendes a tocar y te vas a tocar a otro lado, a Paula. Y me dijo, si le estorbo me dice, pero no, yo me quedo con mis niños, pastor. Yo, bueno. ¿De dónde sacamos los músicos? Amén por los que vengan de afuera, a sumar. Pero los músicos. ¿Sabe cuál fue nuestra primera pianista? Nuestra primera pianista fue Estefanía. Ella fue nuestra primera pianista. No, la puerta, el cupo está. Pero Estefanía era nuestra primera pianista. ¿Gaby está tocando algo? Sí, un piano, ¿cierto? ¿Le regalaron un piano? Sí, ¿cierto que le regalaron un piano? Sí. Sí, tiene un piano. Ah, bueno, ese piano ahí tiene que estar para algo. De allí tienen que salir nuestros músicos. La adoración en la iglesia primitiva era vital, importantísimo. Que inicialmente que nos miremos, que se saquen los acordes o que se acorde de algo, lo que sea, pero con ellos tenemos que sacar algo. Si nosotros no empezamos a construir desde ahora con lo que tenemos, y yo creo que el tema es ese, empezar a construir con lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un Helber. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un Fabián. ¿Qué tenemos? Tenemos una Paula, tenemos una Gaby. Tenemos un José con el piano. Y lo que pueda sacar Dios con estos chinos que están chupando tetero. Se supone que de esos tiene que salir. ¿Javi toca algo? ¿El timbre? Y a veces no le abren, imagínense. Dígame si no tenemos que construir con lo que tenemos. ¿Y sabe cuándo? ¿Y sabe para cuándo tenemos grupo de alabanza? Para siempre. Cuando levantamos y trabajamos con lo que tenemos, tenemos grupo de alabanza para siempre. Y para siempre me refiero, para siempre. Que el hijo de Jackie, que tocando el piano. Ya tenemos un pianista asegurado. Que el ukelele, que la batería, que lo que toque Paula, ya tenemos ahí algo asegurado. Gaby, tenemos algo asegurado. Fabián, es que amados, no notan, escúchese bien esto, no notan que estamos teniendo más músicos, pero no nos estamos dando cuenta. Escúchese bien esto. Dios nos está dando músicos y no nos hemos dado cuenta. Pastor, numérelos. Pues, Helber y Fabián que han aprendido a tocar guitarra, no en escuela, sino porque los tiraron. ¿O no? Han aprendido así, tirándolos, empujándolos. Y sacan su acorde. Uy, lo sacan porque lo sacan. Y con un acorde que se sepan y lo sepan fluir, nosotros ya tenemos dos ahí. Una Gaby, una Paula, un José, nuestros hijos. Si nosotros nos pusiéramos juiciosos, nos daríamos cuenta, a ver, que el Señor nos está armando un grupo de alabanza propio. Y si sabemos utilizar a Cristian, utilizar en un sentido bueno. Si sabemos aprovechar la bendición de Cristian, les cuento, amados, que la palabra que Dios nos dio, y si no que nos lo diga la bitácora Senia de profecías, que hay una palabra que dice que Dios traerá profetas y adoradores. Hay una palabra. Profetas ahí los veo medio oscuritos, pero están llegando. Ahí los veo como medio cojos y cojas. Pero yo le digo, bueno, Señor, los profetas es cuestión de formarlos. Yo les reconozco el don. Ahí están. Empiezan a aparecer. Y los adoradores, y se pone una mirada y uno dice, miércoles, Señor. Los tenemos. Y lo más tremendo, están saliendo ¿sabe de dónde? De nuestros pelados, de nuestros hijos están saliendo. Permítame usarle la expresión, inicialmente con un poquito, estoy terminando, inicialmente con un poquitico de torpeza.
Pastor, ¿por qué utiliza esa expresión? Permítame utilizar que es que nadie está preparado de una, pero es que estamos levantando de nuestros muchachos. De nuestros muchachos. Inicialmente con un poquito, pero le cogen pasión y le cuento que nosotros mismos le estaríamos armando parcha a nuestros pelados. Cuando mañana pasado mañana diga, ¿para dónde vas? Para el ensayo de alabanza, mamá. Para el ensayo de alabanza, papá. Tenemos un Alejo que tocaba algo de batería, ¿cierto? Perdóneme la expresión. ¿Dónde están esos pelados? Ya esos muchachos tenemos que alinearlos. ¿Usted qué sabe tocar? Estoy aprendiendo ukelele, estoy aprendiendo guitarra, estoy aprendiendo piano. Ah, bueno, ya esto hay que reclutarlo de una. Hay que reclutarlo de una. ¿Y qué mejor antes de que se vayan por otra línea? Les estamos armando, Dios nos está armando el parche de nuestros jóvenes mañana en ensayos de alabanza. Y le van a coger, ¿qué? Pasión. Viendo yo este pasaje bíblico donde dicen, uno de ustedes cantará, otro enseñará la importancia del grupo de alabanza. Dice uno, Dios mío, no nos estamos dando cuenta y el Señor nos está armando el grupo de alabanza. ¿Con quién? Con jovencitas santas, con jovencitas apasionadas, con jovencitas que a esta es la edad donde aprenden a agarrarle y mañana tocarán el piano y con que se sepan una, con que se sepan dos y con la ayuda del Señor y con Cristian allí y luego se meten a YouTube. Me dice Claudia que Estefa está aprendiendo a tocar ukelele con YouTube. Hay unas clases de ukelele en YouTube. Entonces dice uno, entonces amados, la adoración, las alabanzas, la música siempre ocupaban el primer lugar. Váyase a los salmos de David. Cantar. Esto no son 2 rápidas y 3 lentas, amados. Y termino con este pasaje bíblico. Efesios 5, 18, 21. Mire la importancia de la música, la adoración. Porque ¿sabe una cosa, amados? Palabra hay. Dones. Si hay cristianos, hay dones. ¿Sí o no? Donde haya un cristiano o 2 cristianos, dones hay. O sea, palabra la hay y para eso está Teleios. Estamos viendo una clase de ángeles y demonios. Ya dentro de poquito sale el manual de liberación. Va a ser un manual de liberación que lo estoy, mejor dicho, muy pronto saldrá el manual de liberación. Y ese se va a complementar. No, palabra hay. Lo que tenemos que ir haciendo es hacer parte del culto. El culto. No un día sí, otro día no, un día sí, otro día no. Porque entonces, los maderos, ¿dónde están los maderos? Enciende una chimenea. Ponga el tronco principal que va a encender. Coja ese tronco, quítelo y póngalo. A ver cuánto se demora usted en encender esa chimenea. Yo no sé cómo enciende chimenea. Ah, bueno, Lenny dice que su nuevo apartamento, en su nueva chimenea es a gas y con un botón lo enciende. Ah, bueno, esa Lenny ya, ya eso es con un botón, ya no hay rollo. Pero los que todavía tenemos chimenea a la antigua, no sé cómo lo hagan ustedes. Por lo general nosotros buscamos que un tronco se encienda y con ese tronco enciende a los demás. Ahora, coge ese tronco principal, quítalo, póngalo y verá que no tenemos chimenea. O sea, los troncos tienen que ser constantes, amados. Sí me estoy haciendo entender cuando digo los troncos tienen que ser constantes. Si hoy venimos, si hoy no venimos. Eso se llama unción corporativa. Hay una unción cuando nos reunimos, hay una unción cuando nos congregamos, hay una unción y usted no sabe usted qué dones quiere manifestar Dios a través suyo en el culto.
Le soy sincero, la mayoría de los dones que Dios me dio, no, la mayoría no, todos los dones que Dios me dio se ejercitaron totalmente dentro de una celebración. Dentro de una celebración. Por eso para mí el concepto de congregarme y a los pelados, vea, a Simón y a Pablo en los altares familiares, los marcamos. Hijos, la peor tontada que ustedes pueden hacer en su vida es dejar a Dios y dejar de congregarse. Hijos, al país o a la ciudad donde ustedes vayan, lo primero que ustedes tienen que buscar es dónde congregarse. Y ahorita con Minecraft, como tienen la Nintendo y tienen su Minecraft con toda su plataforma, empiezan, vamos a crear un nuevo mundo. Hijo, ¿y ya hiciste iglesia? Papá, y nadie es... No. Todo mundo que usted vaya a crear en Minecraft, me hace un favor, me le pone una iglesia. Pero papá, los Enderman, no sé qué es eso. Javi debe saber un poco más de eso. Los Endermans y los zombies y los no sé qué, ellos no se congregan. Y yo le dije, hijo, no importa si se congregan o no se congregan. Usted me pone una iglesia a los zombies y me la va a mantener abierta. Y ahorita qué día estaban haciendo otro mundo en Minecraft. Papá, mira cómo nos quedó la iglesia. Y yo, hijo, tú la abres. Tú no sabes en la noche un zombie, si, ay papá, no va a pasar eso. Hijo, me abres iglesia en todo mundo que tú hablas en Minecraft. ¿Sabe qué les estoy vendiendo? Iglesia, congregarse. Porque yo sé que ese es un secreto. A voces, yo le vendo a mis hijos ese secreto y le digo, congregarse. Papá, mira esta casa que hice. Hijo, ¿y la Biblia? Papá, y yo, hijo, haces una ciudad que no tiene iglesia, construyes una casa que no tenga una Biblia. Y qué día me dijeron, papá, mira, el altar y la Biblia. Ahora están creando mundos en Minecraft con iglesia. Si se congregan los zombies o no, no lo sabemos, pero ¿qué les estoy marcando desde niños? Iglesia y Biblia, iglesia y Biblia. Entonces, la mayoría de los dones, ¿dónde se manifestaron? ¿Y dónde se deben de manifestar? ¿Saben dónde se tienen que manifestar sus dones? Aquí, en la iglesia local. ¿Por qué? Porque si usted se empieza a mover en los dones del Espíritu Santo, créame que de una u otra manera, los pastores vamos a estar allí para decirles, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, ten cuidado con lo otro. Y si usted de pronto comete un error, que de errores está la educación, con mucho amor, ¿qué le vamos a decir nosotros? Hermano, venga, esto no se hace, esto no se hace. O sea, ¿dónde es un lugar seguro para que usted ejercite los dones del Espíritu Santo? En la iglesia local, donde a usted lo aman, donde no le van a caer encima y lo van a destrozar. Aquí en la iglesia local, amados. Ahora mire lo que dice Efesios 5, 18, 21. No se emborrachen, se lo voy a leer en NTV. ¿Se acuerda de este pasaje? Dice, no os embriaguéis en vino, en lo cual es de más bien se llenos del Espíritu Santo. Mire cómo dice aquí. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Qué increíble, Efesios. La carta magna, la carta celestial de Pablo, la constitución del cielo fue llamado este libro. Qué increíble que hace 2000 años la borrachera, eso no es un asunto de ahora. La Biblia dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Ya los antiguos perdían el control de sus actos con el alcohol. Pero mire lo que dice Pablo. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? No se emborrachen. El que se emborracha pierde el control de su voluntad. No se tiren su voluntad, no pierdan su voluntad con el alcohol. Si ustedes quieren perder su voluntad o quieren hacer algo con su voluntad, más que desperdiciarla con el alcohol, más bien cojan su voluntad y ríndanla al Espíritu Santo. Amados, si los borrachos, si los que son dados a beber y a tomar, si los que se enlagunan y terminan vomitando y haciendo shows por ahí, entendieran que la Biblia dice, tu voluntad es tan importante que no la desperdicies con el alcohol, tu voluntad es tan importante que tu voluntad más bien ríndela al gobierno del Espíritu Santo.
Y cuando hablamos de los que se emborrachan, estamos hablando de toda droga que a usted le haga perder el control de su voluntad. Pero mire cómo dice el 19. Cuando se reúnen. Otra vez el pasaje cuando se reúnen. ¿Usted cree que el pastor friega cuando le dice congréguese, congréguese, congréguese? Fabián, congréguese. Es que pastor, nos tocó viajar. Ah, bueno. Fabián, congréguese. Es que va a dar a luz el primero, el segundo. Fabián, congréguese. Es que pastor, nos tocó volver a viajar. Fabián, congréguese. ¿Usted no cree que hay un amor inmenso de parte de Dios poniéndole detrás suyo a alguien para que lo marque, para que se congregue? Porque el diablo le puso a usted gente detrás para que fornique, para que adultere, para que se emborrache y para que se pierda. El diablo a usted le puso gente atrás, detrás suyo, para invitarlo a lo peor. ¿No cree que si el diablo le puso a usted gente persiguiéndolo para lo peor, no cree que es mucho más amor de Dios que le ponga detrás suyo a alguien que lo friegue para que se congregue? ¿No? Gracias. Javi, ¿qué? Se fue para Estados Unidos y no volvió. No, sí, pastor, sí, como habla Javi. ¿Y qué, Javi? Desde que volvió y le manda uno su mensajito por ahí. ¿Y qué, Javi? Se le olvidó el español, solo habla en inglés. Y empieza uno a escribirle. Bueno, Liana, pues mucho sogamoso. Mucho sogamoso, Liana, cada puente es sogamoso. En el país de los puentes. En el país de los puentes, donde en julio tenemos 3 puentes. En junio tenemos 3 puentes. ¡Ah! ¿Qué hubo pues, Liani? ¿Qué día le llamé la atención a Lenny? Lenny, ¿qué pasó? Mi pastor, pídale a Lore el dato, yo asistí. Y yo, es que Lenny, tu presencia es tan importante que hasta asistiendo te fregamos. Y empieza uno a fregar. Uy, a mí me falta, vea, ¿usted me quiere ver a mí enojado? Que me falte Senia. Porque Senia hace parte de los activos de Copa. A mí me falta Senia y del patrimonio de Copa. A Senia le vamos a hacer un tatuaje de código de letras ahí, de la llama. Y uno dice, ven, Seni. Gracias a Dios con Seni rara vez. Hoy extraño a Luis porque sí, ya Luis se fue a trabajar el jueves, imposible que le dieran el viernes. ¿Usted cree que cuando empiezo a marcar cuando empiezo a marcar a Claudia y a Richie, yo entiendo la distancia, el ajetreo, es que no es venir aquí nomás, no es venir allí, es la sentada, son los huesos, es la columna, es todo, pero es la distancia, pero alguien tiene que fregar. Alguien tiene que fregar. No, el día que me falte la pastora. ¡Oh! Ese día hay problemas en la casa. Cuando me toca llamar a Aide, no con Aide, a Robert. A cada uno le he mandado su no me olvides. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué hago eso? Porque entiende uno la importancia de qué? De este tipo de unción, la corporativa, de congregarnos. Y mire lo que dice, cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios, el Padre de todo corazón, y denle siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse. Gracias. Ay. Y denle siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, ¿sabe con qué empieza Pablo? Cuando se reúnen. ¿Y sabe qué continúa diciendo Pablo?
canten salmos, himnos y canciones espirituales. La importancia de la adoración en el culto. La importancia del culto, de los salmos en el culto. Además, ¿sabe usted que algunas versiones no hablan de cantar salmos, sino que leían los salmos? Leían los salmos. Qué bueno que, o sea, Dios nos está acá dando, diciendo, bueno, un checklist, ¿qué hay allá? Hay alabanza, hay enseñanza, pero un checklist. Pero la adoración, amados, la alabanza, los salmos eran parte vital de la celebración, donde se manifestaba el Espíritu Santo. Vuelvo y se lo repito, para que Paula escuche. Paula, siéntese y escuche. ¿Qué sabe tocar Paula? Piano, bajo, guitarra, ukelele. ¿Dónde está Paula en la alabanza? No le digo que todos los instrumentos de alabanza que necesitamos están en la casa de Eliana. ¿Dónde está? Perciban que con nuestros hijos y con lo que tenemos, Dios nos está atrayendo y formando la alabanza en la iglesia. Y en la cabeza de la pastora, que es tremenda adoradora. Les soy sincero, en mejores manos. Pues yo conozco la vida espiritual de Liliana, conozco su integridad y su pasión por la adoración. No porque sea mi esposa y me acueste todos los días con ella. Pero eso ayuda. Pero en la alabanza está Helber. A mí Helber me parece un hombre íntegro. En la alabanza está Fabián. A mí Fabián es íntegro. Y de ahí sus esposas, pues. Pero la adoración, canten salmos, himnos y canciones espirituales, alaben a Dios el Padre Todopoderoso. Entonces empieza la adoración en el culto. Y empieza la adoración, y empieza la adoración, y empiezan nuestros músicos, y empiezan nuestros muchachos a adorar, adorar, adorar. No dos rápidas, no tres lentas, sino adorar y adorar. Y si es una canción, con una sola canción nos vamos. Y si pastor, y los muchachos, ¿y cómo sacan? Metidos en una sola canción. Metidos en una sola canción. No tienen que estar cambiando. Metidos en una sola canción. Metidos con una sola canción. Más. Fluimos. Pero ya se saben una canción. Y ya se saben 2 canciones en el segundo culto. Al mes ya se saben 4 canciones. Y ya tuvieron que haber aprendido mucho. Dios nos dijo a nosotros que nos iba a mandar músicos y adoradores. Que esta iglesia tendría 2 cosas. Músicos, adoradores y profetas. Por algo se llama comunidad profética de adoración. Comunidad porque nos amamos. Yo no sé si usted me ama, pero yo a usted sí lo amo. Si le caigo mal, quiero caerle mal, porque lo presiono, porque lo persigo. Si le caigo mal, quiero caerle mal, porque le incito a buscar de Dios. Me dolería caerle mal porque yo lo invite a hacer malas cosas. Pero gracias a Dios, a ninguno de sus hijos, ni a ninguna de sus hijas, ni a ninguno de ustedes, alguna vez yo los he invitado a hacer algo malo. Sino que mi intención siempre ha sido, y la intención de la casa pastoral siempre ha sido, a buscar de Dios, a congregarse, a servir. Pastor, que el local, amados, no se preocupe del local. No se preocupe por el local. Pastores, que en esa zona roban. No se preocupe si roban esta zona. Allá hay una iglesia
de 450 personas. Allá hay otra iglesia de 1200 personas. Y atrás tenemos otra iglesia como de 600. Ellos llegaron a esta zona y no estaban pensando. Y aquí hay una iglesia de 250 personas. Pastor, distante. Distante donde nos quedaba en la Boyacá, de Transmilenio. No, la Boyacá. La Granja. Opa, amados. Eso sí era lejos. Con decirle que en la escuela profética, las primeras que dejaron de asistir fueron viejitas y jóvenes. Pensando en Transmilenio. Sí, para los de la entrada de allá, uy. Pero en la escuela, viejitas y jovencitas dejaron de asistir. Y me lo decían, no, pastor, eso por ese potrero, qué peligro, me decían las viejitas. Por el lugar no se preocupe. ¿Sabe por qué por el lugar no se preocupe? Porque el Señor nos ve a nosotros apasionados, nos ve metidos en lo que Él nos mandó que hiciéramos. A una orden suya aparece un local. No, amado, las cosas materiales a una orden de Dios, las cosas materiales aparecen. En cambio, las cosas espirituales no son a una orden de Dios. Las cosas espirituales Dios tiene primero que ¿qué? Trabajar, procesar. No, las cosas del corazón, amado, son un proceso. Las materiales, a una orden de Dios. A una orden. Unos pastores amigos en Barranquilla no tenían sede. El papá dijo, voy a construir un conjunto de 8 casas y las voy a poner en arriendo. Llamó al arquitecto. Cuando llegó el arquitecto le dijo, mire los planos. Apartamento aquí, casa acá y apartamentos acá. Ok. Y el papá dijo, pensándolo bien, no, quíteme estos planos de aquí. ¿Y eso? No, reúnase la otra semana con mis hijos y dígales cómo quieren el local. Y en vez de 6 casas y 5 apartamentos, abrámosle un local. Y ya tienen la sede. Porque el papá cambió 6 casas, 5 apartamentos por un local. Dijo, construyámosle un local. Y tienen sede. A una orden de Dios, lo material llega. Pero a una orden de Dios, lo espiritual no llega. Lo del alma no llega. Amados, alabanza, adoración. Que nuestros cultos estén marcados por una atmósfera de adoración. Escúchese bien, alabanza. No toda la responsabilidad es de ustedes. Pero sí hay una gran demanda sobre los músicos y adoradores para crear atmósferas sobre la cual los dones se puedan mover, el Espíritu Santo se pueda mover. El viernes nos reunimos con el grupo de intercesión y yo les decía algo que me gustó mucho. En Bogotá hay un pueblo profético que necesita una casa profética. Nosotros somos una casa profética. Nosotros somos una casa profética. Y creo que muchos están esperando una casa profética. Y nosotros somos una casa profética. Yo creo y quiero creer que somos una casa profética. Entonces, amados, ¿aceptan el reto o no aceptan el reto? Alabanza. Creo que lo que han estado haciendo en estos días y la atmósfera que se ha sentido de unos meses para acá, se está sintiendo. Y eso viene a sumar altamente. Y detrás de alabanza nos vamos a pegar. Para que vengan las enseñanzas, para que vengan las lenguas, para que vengan la revelación. Solamente se necesita un nido. Y echarle mano, entendiendo desde ya
que en nuestros jóvenes ya está el grupo de alabanza y que se están levantando. Y que si Cristian aterriza aquí, Cristian viene a sumar. Pero si Cristian mañana pasado mañana dice, no, pastor, me ocupé en otra cosa, que nosotros podamos saber durante el tiempo que estuvo aquí, algo se hizo, dejó algo y vamos a aprovechar. Entonces, amados, creo que esos eran los cultos de la iglesia primitiva. ¿Qué tenían ellos? Tenían menos de lo que nosotros hoy en día tenemos, pero tenían más del Espíritu Santo del que nosotros tenemos. Y digo más, no en medida, sino en darle libertad al Espíritu Santo. Entonces, este es un reto. Lo material no se preocupe, a una orden lo material llega. Es el lograr que en ustedes se manifiesten los dones del Espíritu Santo. ¿Se va a trabajar en una vigilia? ¿Cierto que sí? ¿Se va a trabajar en una vigilia? ¿En dónde? ¿En la casa de Senia o en la finca de Claudia? Vamos a trabajar en una vigilia. Vamos a meterle más vigilia, más adoración a esto, porque la meta es que todos los que estemos aquí seamos llenos del Espíritu Santo. Porque si lo que queremos hacer no tiene llenura del Espíritu Santo, no vamos a poder lograr nada. Estemos atentos a esa vigilia. Creo que va a haber, Lore, va a haber un día de la familia en el Parque Simón Bolívar. ¿Ah? Va a haber un día de la familia. Todo eso suma. ¿Sabe por qué suma? Porque eso suma en que somos comunidad. Luego lo otro suma en que somos proféticos. Y luego lo otro suma en que somos adoración. Y entonces terminamos siendo esa comunidad adoradora, amante de su voz. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Digno eres de gloria, digno eres de honra, digno eres de alabanza y digno eres de adoración. No hay otro Dios como tú, mi Rey. No hay otro Señor como tú. Eres eterno, eres fiel y eres misericordioso. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Muchas, muchas gracias.